colombianos. Ante la tremenda crisis política del país, la situación de orden público, el desasosiego nacional y otros hechos de serias implicaciones morales que culminaron con el relevo intempestivo del presidente Urdaneta Arbeláez, la destitución del ministro de Guerra y el retiro de altos oficiales de las fuerzas militares, perteneciendo las fórmulas constitucionales y legales, las Fuerzas Armadas de la República, fieles a las supremas consignas que desde la historia les da el libertador Simón Bolívar y la patria misma, y con la exclusiva orientación de encauzar a Colombia por las vías de la unidad tan profunda y largamente suspirada por todos los buenos colombianos, por las vías del orden fecundo, de la auténtica justicia para todos, del verdadero progreso para las comarcas sin distingos de ninguna naturaleza y de la paz ennoblecedora y unificante, todo según los cánones primordiales de Cristo, Señor nuestro, y del libertador Simón Bolívar, han determinado hacerse cargo del gobierno del país. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo programa para El Golpe del Centro de Estudios Políticos Vanguardia Colombia. El día de hoy tenemos de nuevo el honor de tener como invitado al profesor César Augusto Ayala Diago. Él es historiador, él es doctor en historia por la Universidad Estatal de Moscú. Él es magíster en lingüística de la Universidad Nacional de Colombia, profesor e investigador en el Departamento de Historia de la Universidad Nacional. Ha sido profesor visitante de la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, y es autor de libros como Resistencia y oposición al establecimiento del Frente Nacional, Los orígenes de la Alianza Nacional Popular ANAPO, y Nacionalismo y Populismo ANAPO y el discurso político de la oposición en Colombia 1960-1966, aparte que es autor de la trilogía del estudio histórico del político y pensador colombiano Gilberto Alzate Avendaño, entre otras investigaciones. Bienvenido, César. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, César, a nosotros nos convoca aquí un tema muy específico que es recordar el golpe de Estado del general Gustavo Rojas Pinilla. Y muy felizmente agradecemos y recibimos y damos la bienvenida a una nueva investigación que estás realizando sobre este suceso. Es de tu nuevo libro, Anocheció de Golpe. Coméntanos un poco sobre esta nueva investigación tuya, esta nueva obra. Sí, este martes 13 de junio llegamos a los 70 años del golpe militar. Ese fue un golpe sui generis, prácticamente el único victorioso, por lo menos, un golpe de Estado que tuvo Colombia. Yo diría que ha tenido Colombia del siglo XX para acá. Entonces, para conmemorar esa efemérides, pues he escrito este libro que se llama Anocheció de Golpe, ¿no? Es un libro conmemorativo, escrito sobre la base de unas fuentes históricas que no habían sido tenidas en cuenta por la historiografía colombiana. Hago algunas apuestas históricas, incluso un poco teóricas si se quiere. El libro cubre un año del 13 de junio del 53 al 13 de junio del 54, es decir, es el primer año del gobierno que se llamó la luna de miel. Fue una luna de miel de los colombianos con esa posibilidad política que se abrió con la llegada del general Rojas
del general Rojas al poder. Demuestro por qué fue una fiesta política. Lo de la fiesta política es, digamos, es una de los núcleos centrales. Trabajo mucho la propaganda, la comunicación, la representación. Abordo las cartas que le llegaban tanto al general Rojas como a su esposa, a su hija, donde se manifiesta los deseos de los colombianos de entonces. Así que los invito a partir de este martes a adquirir ese libro. Muy bien, profesor. Entrando a fondo con el tema y empezando con la figura misma del general, nos gustaría conocer entonces un poco al general Gustavo Rojas Pinilla, por supuesto, pues su figura, el universo político donde se desarrolló, el universo político de donde surgió pues el general Gustavo Rojas Pinilla. ¿Quién era él? Pues un hombre de abajo, digamos, de clase media baja, hijo de educadores, nacido en Tunja. Se vincula muy joven al ejército. Estando allí, va a los Estados Unidos, hace su carrera de ingeniero civil y regresa al país con la característica de un militar tropero, de un militar de campo, de un militar geopolítico, digamos. La característica principal del general Rojas fue esa, ¿no? Andar por el país, representar al ejército en las brigadas que existían ahí en Cali. Pues estuvo un tiempo muy significativo y característico. Pues a él le tocó manejar la situación a raíz de el 9 de abril de 1948 con el asesinato de Gaitán y evitar que se reprodujera el Bogotazo en esa región. Fue una fabricación del Partido Conservador y de la Iglesia Católica. Es decir, fue conservador de la rama del ospinismo, que se llamó, y fue un ferviente creyente católico, hombre más que de iglesia, pues de mucha religiosidad, creo yo, ¿no? Y eso lo acompañaron toda su vida. Ascendió, hizo una carrera de abajo hacia arriba en el ejército hasta llegar a ser el general que se toma el poder el sábado 13 de junio de 1953. Es ese personaje. Le toca manejar el orden público en una época aciaga, la de después del asesinato de Gaitán. Maneja las elecciones que llevaron al poder a Laureano Gómez. Y Ospina, Gómez, Urdaneta lo fabrican, digamos, le dan las máximas representaciones para él respecto de las delegaciones hacia Estados Unidos, por ejemplo. Un personaje también muy norteamericano, muy americanizado, muy admirador de Estados Unidos. Y Estados Unidos también muy admirador del general Rojas, ¿no? General Rojas era la persona que Estados Unidos necesitaba para llevar a cabo su política anticomunista, particularmente en Colombia. Colombia era punta de lanza de la política anticomunista de los Estados Unidos en América del Sur. Bien, profe. ¿Cuáles son las causas directas que dieron lugar al golpe de Estado del general Rojas Pinilla? Es decir, conocemos el golpe de Estado, todos los colombianos conocemos la historia del golpe, o por lo menos sabemos que hubo un golpe de Estado. Pero ¿cuáles son las causas directas que influyeron en la decisión política de Rojas Pinilla?
la violencia, que es un eufemismo de guerra. Colombia vivía a raíz de la muerte de Gaitán, pues una guerra civil. Era una guerra civil con características de bipartidismo, ¿no? Era una guerra bipartidista. El Partido Conservador le había declarado la muerte al Partido Liberal, y el Partido Liberal estaba muy perseguido y asesinado. Entonces son actos en cascada que se suceden entre 1948 y 1953. No que el país estuviera al borde de una revolución, pero sí al borde de un recrudecimiento de esa guerra civil bipartidista. Entonces los hechos fueron llevando a Rojas, lo fueron llevando, hasta encontrarse él con el poder. No porque los militares no lo quisieran, los militares lo querían porque en el mundo entero el militarismo estaba en el poder. El mismo presidente de los Estados Unidos pues era un militar, el presidente de Francia era un militar, estaba Nasser, estaba Perón, estaba Somoza. Es decir, el mundo estaba gobernado por los militares. El ejército colombiano necesitaba sellar su modernización, estaba en pleno crecimiento, tenía un gran prestigio. El ejército colombiano era un ejército de caudillos militares. Estaba participando en la guerra en Corea, y ahí se estaba probando como ejército. Los militares querían el poder, pero no es por eso que se produce el golpe de Estado. El golpe de Estado no es porque los militares querían el poder. El golpe de Estado es porque la élite liberal y la élite conservadora lo necesitaba para su reconciliación. Es decir, detrás de una guerra civil de esa naturaleza, pues había fuerzas que podrían organizarse, que hubieran podido haberse organizado y de pronto superado la guerra civil y haber convertido eso en una revolución mucho más radical, popular. Había mucha sangre corriendo. Había en la agenda conservadora un plan de exterminio a los liberales. Los liberales estaban siendo masacrados, ¿no? La masacre en octubre de 1949 de la Casa Liberal en Cali, el abaleo y la muerte de un senador en pleno Congreso de la República y posterior muerte de uno de los heridos, el incendio a las casas de los periódicos y de los líderes de los dos periódicos liberales más importantes, El Tiempo y El Espectador, también en un sábado, 6 de septiembre de 1952, que es considerado como un Bogotazo conservador, que le costó el exilio a Carlos Lleras Restrepo y a Alfonso López Pumarejo. Es decir, los primeros que salieron a la calle el domingo 14 de junio del año 53 pues fueron los liberales. Y quienes primero agradecieron el golpe fueron los liberales. Fue una cosa de conservadores, digamos del tejido conservador, de las enemistades entre los conservadores, porque la guerra civil de mitad de siglo no solamente es una violencia entre liberales y conservadores, sino que también es una violencia entre conservadores. También los conservadores se mataban entre sí. El Partido Conservador estaba profundamente dividido. Era posible que en el año 54 volviera. No, en el año 44 no. Sí, en el 54 era muy posible que volviera Ospina al poder. Y Labrano no estaba dispuesto a aceptar eso. Entonces, lo que hay allí es una
es una guerra civil, que repito, eufemísticamente se conoce como violencia, pero ahí el problema no es la violencia, el problema es la guerra. Eso fue lo que produjo el golpe de Estado. Y es el golpe de Estado muy, muy paradójico. ¿Por qué? Porque es un golpe de Estado saludado por todo el mundo. Pues salvo los laureanistas, claro, pero el golpe de Estado es saludado por todo el mundo. Con ningún golpe de Estado sucede eso. Eso sucedió con el golpe de Estado colombiano. Uno podría pensar en la nomenclatura de hoy incluso que pudo tratarse de un golpe blando. De hecho, la dictadura se llama así, la dictadura blanda de Rojas, ¿no? Porque no la podemos comparar con las dictaduras clásicas latinoamericanas. Un golpe blando, ¿por qué? Pues porque simplemente Rojas se desplazó del batallón Caldas, que queda atrás de la casa de Nariño, a la casa de Nariño. No fue un golpe de Estado cruento, nadie perdió la vida. A las 5 de la tarde, un sábado como hoy, llegó Rojas a ver qué era lo que había pasado. Laureano se había restaurado en el poder en la mañana del 13 de junio y lo primero que hizo fue ordenar que se llamara a calificar servicios al general Rojas. El general Rojas se encontraba en su finca en Melgar, allá le avisaron, él se desplaza, llega al batallón Caldas, allí pone preso al ministro Leiva, que había ido a hacerse reconocer como nuevo ministro de guerra, y de allí se desplaza a Palacio. Es decir, no fue un golpe de Estado cruento, fue un golpe de Estado incruento, que se sabía que venía. Es decir, cuando uno lee la correspondencia, que ya hoy se puede leer de la gente de la élite, Germán Arciniega, por ejemplo, le decía en una carta a Eduardo Santos, antes del golpe, hay ruido de sables. Empezando el año 53, ya decía Arciniegas que era muy posible que tuviéramos un gobierno militar. Bien, profe. Llegado Rojas Pinilla al poder, después de este evento tan particular, donde usted mismo ha señalado que en el mismo día hubo 3 presidentes distintos, Urdaneta, Laureano. Después Laureano, cuando se instaura de nuevo en el poder y se pierde toda una tarde, que precisamente en la noche el que toma la vocería y la representación y la presidencia del Estado, pues es el general Gustavo Rojas Pinilla. ¿Cuáles son las primeras acciones que toma el nuevo presidente? ¿Cuáles son los primeros puntos de su derrotero? La amnistía. La amnistía fue lo primero que se hace, ¿no? Porque había emergido la guerrilla de los llanos. Entonces los guerrilleros del llano habían promulgado dos leyes, la primera y la segunda ley de los llanos, en donde eso avisoraba una revolución. Posible que no se hubiera dado en ese momento, pero uno no sabe eso en qué hubiera ido a parar si no llega el comandante y manda a parar. Yo creo que fue lo mágico, ¿no? Inmediatamente se posesiona Rojas el 15 de junio a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Se decreta la amnistía y los guerrilleros empiezan a deponer las armas y se produce la paz con las guerrillas del llano.
con otros grupos guerrilleros menores, incluso. Digamos que por este lado, pues fue muy importante. Y la segunda medida, pues, parar la muerte, ¿no? Es que en estos casos, las muertes se dan porque hay órdenes, ¿no? Y la muerte deja de darse si se paran las órdenes. Una de las características de esa guerra, de la guerra bipartidista, es que la gente de entonces sabe de dónde vienen los tiros. La de hoy es mucho más compleja porque uno no sabe de dónde vienen los tiros, pero en la época se sabía de dónde venían los tiros. Entonces, si el conservatismo era el que estaba acabando con los liberales, pues los liberales tuvieron un respiro porque se prohibió más matar a los liberales. Y por eso los liberales se apresuraron a catalogar el golpe de Estado como un golpe de opinión, a quitarle todo lo de golpe de Estado y considerarlo de esa manera. Y bueno, medidas radicales nunca las hubo en el gobierno de Rojas, es decir, nunca hubo peligro de una reforma agraria, es decir, no hubo cambios en la estructura económica y social del país, porque lo que había en la agenda era la petición de la paz. Digamos que si se lograba la paz, ya la gente quedaba contenta. Usted mismo ha dicho que no es un gobierno donde se vean mayores transformaciones económicas o del aparato económico de Colombia. ¿No se puede considerar entonces al régimen de Rojas como un gobierno o un régimen desarrollista entonces? No, que permitía. Hubo grandes planes, ¿no? Planes que incluso llamaron como el nombre del plan quinquenal, el plan Lilienthal, ahí en Cali, por ejemplo. Sí, en esa dirección sí. Es decir, la agricultura, por ejemplo, tuvo un desarrollo. La mayor parte del gobierno transcurrió en una bonanza cafetera que si el gobierno hubiera querido transformaciones hubiera tenido de dónde. La posibilidad de la inversión también es importante. A lo que yo me refiero es reformas hacia abajo, más allá de la paz, no las veo. Una gran transformación, por ejemplo, hubiera podido haber sido haber tenido en cuenta a los liberales, haber hecho un gobierno nacional, pero Rojas no, ni siquiera a sus aliados, los socialistas de Antonio García, los llamó más allá de la constituyente. La constituyente estuvieron por llamado de él, pero no más. Y cuando se iba a caer, por ejemplo, los socialistas le indicaron algunas reformas que hubieran podido haberle granjeado el apoyo popular. Desde el punto de vista del desarrollo del capitalismo, yo creo que le fue bien, porque además era un capitalismo nacional, el que había allí, había la posibilidad de la competencia, también es muy importante. El capitalismo que hay es un capitalismo que uno hoy en día añora, curiosamente. ¿Por qué uno añora ese capitalismo? Pues porque era un capitalismo que permitía la competencia todavía. Es decir, sí, hay un cese, hay un compás contra la monopolización de la economía que la pequeña industria aprovecha. Pero es un país que se está moviendo, es un capitalismo nacional que logra estímulos, Pero lo que más
repito, lo que más llama la atención de ese gobierno es la concepción, la conciencia de que para que haya capitalismo se necesita, para que haya capitalismo nacional sobre todo, se necesita paz. Hoy no sabría cómo plantearlo, ¿no? Pero en ese momento, porque hoy el capitalismo no es nacional. El capitalismo nacional se acabó prácticamente. Lo que hay es un capitalismo transnacional. Pero al capitalismo nacional le fue muy bien, incluso uno lo ve por los apoyos reiterados de los pequeños industriales, de los pequeños comerciantes, de los pequeños agricultores, etcétera. Si eso es desarrollismo, sí, yo creo que sí se le puede llamar un presidente desarrollista. ¿Cuáles son para usted, profe, los puntos más positivos del régimen de Rojas Pinilla, digamos, donde más acertó, o cuáles más bien fueron los logros más relevantes en términos de políticas públicas? No las hubo. Es decir, el término política pública es un término nuestro, digamos, de ahora. En esa época no se hablaba de políticas públicas. El más grande yo creo que es el derecho civil y político a las mujeres. Yo creo que eso fue muy, muy interesante. Una comunicación, digamos, con la gente de abajo, ¿no? Un reencuentro o un encuentro con capas sociales que se identificaron con el gobierno. En esto del desarrollismo, yo no sé si pueda llamarse así, seguir moviendo la infraestructura nacional. Es decir, a la gente le quedó en la cabeza, a la gente se le olvidó la tiranía, por ejemplo. Pero lo que se le quedó en la cabeza a la gente fue la idea de que el gobierno militar desarrolló la infraestructura nacional. Aeropuertos, todavía hay uno por allá en San Andrés que sigue llamándose tal cual se le conoció, Aeropuerto Rojas Pinilla, el mismo El Dorado que tenemos acá, la calle 26, la continuación de la autopista norte, la construcción de carreteras. Es decir, la política era concebida a través de el desarrollo de la infraestructura, digamos, era como si hacer política fuera desarrollar la infraestructura, y eso se quedó. Los municipios nunca se piensan girando alrededor de un gran hospital, sino que se piensan pensando alrededor de un parque, de un estadio. No se desarrolla una infraestructura distinta a esa materialidad del esparcimiento, de la movilidad. Es decir, el régimen fue expresión de lo que era la concepción del desarrollo para Rojas, que era tocar la infraestructura del país, la infraestructura, incluso para la paz. Es decir, para poder pensar en paz, pues hay que tener buenas carreteras para poder llegar a los sitios más complicados, ¿no? Yo diría eso. Y el logro, porque es que lo que resuelve Rojas es la tarea que le ponen a hacer. Es decir, a Rojas se le encomienda la reconciliación de liberales y conservadores, y por esa vía el acabose de la guerra civil de medio siglo.
Y eso él lo hace muy bien. Es decir, cada paso que él da, por negativo que sea, tiene que ver con su tarea de reconciliador. Él no lo sabe. Él no sabe, por ejemplo, que creando un movimiento como el Movimiento de Acción Nacional, que es un intento de un tercer partido, pues eso produce la primera unión de los partidos en rechazo a esa idea. La creación de una nueva central obrera, habiendo una liberal y otra conservadora, pues reúne a los partidos. La creación de una tercera fuerza en 1956 reúne a los partidos. Cuando el general crea, por ejemplo, la tercera fuerza en el Estadio El Campín el 13 de junio del 53, ya la tarea está hecha. El país, para poder conocer la paz de medio siglo, que la hubo, sin duda, tuvo que pasar por la dictadura. La dictadura le permitió a los colombianos la paz de medio siglo. Y yo creo que ese fue el logro. Y creo que esa es la gloria de Rojas. Así él no sabía que lo estaba haciendo, pero lo hizo. Pero los opositores, sí le reconocieron eso a Rojas. Hablando de tercera fuerza y más o menos como que se estaba gestando desde aquella época, estamos hablando de un nacionalismo más de la época de la Guerra Fría, de posguerra. Este movimiento de acción nacional, ¿cuál era su concepción? ¿Cómo era esa propuesta? ¿Podemos profundizar un poquito más acerca de este intento de crear una tercera fuerza? Sí, es un experimento que se lanza en los comienzos de 1955. Ya había sucedido un acontecimiento deplorable, que fue el del 8 y 9 de junio de 1954, la masacre de los estudiantes. Ya eso, digamos, había expresado el primer síntoma de que las cosas no estaban bien. Y el régimen nunca pudo recuperarse de eso. Entre más pasaba el tiempo, la conciencia, digamos, de ese acontecimiento horrible de la masacre de los estudiantes calaba más. Pero en el momento en que pasa, todos pasan de agache, incluso los liberales. Pero cuando en enero de 1955 anuncia en Cartagena Lucio Pavón Núñez, el ministro de Gobierno, de que se va a crear un nuevo partido, pues eso asusta a las élites de ambos partidos y los reúne por primera vez en muchos años y los hace pensar que la cosa se puede poner complicada con Rojas. Ese partido estaba integrado por el gaitanismo, que estaba apoyando a Rojas. Estaba integrado por el Movimiento Socialista Colombiano de Antonio García y Luis Emiro Valencia. Por laicos católicos, por movimientos menores, una tercería popular, digamos, popular, que empieza a recorrer el país financiada por el Estado. Y ese movimiento intenso, pues recibió mucha crítica, ¿no? Recibió mucho golpe, mucho palo. Y fue un movimiento que duró 25 días.
Pero quedó sonando. Porque siempre había la idea de que Rojas se iba a salir con la suya. Porque en América Latina, en Argentina en particular, había un movimiento que asustaba mucho, que era el peronismo. Y de hecho, en ese partido, el MAN se llamó, pues en ese partido había mucho peronismo. En el gobierno había mucho peronismo. Como inspiración, como parodia, digamos, si se quiere. No con reformas peronistas de veras, pero era un fantasma, ¿no? Era un fantasma que estaba allí asustando. Y el general los asustaba con el peronismo. Por ejemplo, en el año 54 mandó su hija a Argentina por invitación que a él le había hecho el general Perón. Y al no poder, pues Rojas manda a su hija, y su hija lo que hace en la Argentina es copiar todo lo que había hecho, todo el esquema de la Fundación Eva Perón. Y sobre ese esquema de la Fundación Eva Perón y la imagen de Eva Perón, pues se crea en Colombia la Secretaría de Asistencia Social que se llamó Sendas. Dentro de este régimen me gustaría, digamos, conocer, o nos gustaría más bien conocer un poco sobre la presencia, si la hubo, de aquellos movimientos nacionalistas de corte más bien conservador, como lo fueron los leopardos, o por lo menos las personalidades aledañas a los leopardos, a Gilberto Alzate Bendaño. Y también si el gaitanismo estuvo presente entonces en el gobierno de Rojas Pinilla. Sí, hay de eso. Y mucho, ¿no? Y mucho. Es un gobierno muy interesante, ¿no? En esa dirección, en esa ilusión de verse representados tantos que antes no se sintieron representados. Es curioso el caso de lo que yo llamo la sensibilidad leoparda. Los leopardos no habían tenido mucho juego en el gobierno de Ospina, ni habían tenido mucho juego en el de Laureano Urdaneta. Pero la sensibilidad, pueda que no ellos directamente, los leopardos, pero la sensibilidad leoparda, pues participan en muchas cosas. Están metidos en el gobierno. Los nacionalistas, los nazistas, los fascistas, los socialistas, los gaitanistas, católicos, sueltos, participan en el gobierno. No en grandes cargos. El cargo más grande que llegó a ocupar un hombre, digamos, de esta formación nazi, digamos, pues fue Jorge Luis Arango en la oficina de prensa y propaganda, en la ODIPE, que fue una oficina que funcionó durante el régimen como un ministerio, a veces más que un ministerio, como un ministerio de ministerios, mismo que así no se le denominara. Están con sus libros, opinando y opinando y opinando, radicalizando hacia izquierda y hacia derecha el régimen. Y el régimen soporta eso. Y ahí se va cuajando el movimiento que después era el rojismo, y se va cuajando. Ahí va dando ya las características de lo que será ya en los años 60. Es decir, una amalgama, una síntesis política muy interesante. El comunismo en el año 54 es puesto fuera de la ley.
está clandestino. Pero hacia acá, socialismos estuvieron con el general Rojas. El socialismo cristiano, por ejemplo, que yo en el libro demuestro, ¿no?, todos estos movimientos que hacen parte de una ideología que le proponían al general Rojas para que la tuviera en cuenta. Entonces hacen parte de eso. Es decir, hay un sector del conservatismo, no propiamente laureanista, sino de la sensibilidad leoparda que yo planteo en el primer tomo de la trilogía de Alzate Avendaño, que sí se sienten parte de la idiosincrasia de ese nuevo gobierno. Los errores que precipitaron la caída del general Gustavo Rojas Pinilla, ¿cuáles fueron esos errores? ¿Qué fue lo que hizo que el régimen se volviera impopular y que luego obviamente eso hiciera que viniera el famoso régimen del Frente Nacional? Pues yo no sé si errores, ¿no? Yo no sé. Pues porque todos los regímenes trabajan ensayo y error. Es decir, cualquiera que hubiera sido el gobierno, pues sí. No, yo lo que creo es que ya había cumplido su papel. Digamos, él llegó ahí con una pretensión que fue la de la paz entre los colombianos, y yo creo que él la logra. Porque los colombianos de entonces eran liberales y conservadores y se están matando los unos a los otros, y eso cambia rotundamente. Es decir, en el Frente Nacional ya no se matan liberales y conservadores. Ya la muerte tiene otras características y las guerrillas tienen otra característica. Pero esta liberal conservadora, Rojas la resuelve. Ahora, los desaciertos, digamos, que pues son muchos, ¿no? Son muchos. Es decir, pues cuando se llega al poder, yo creo que se llega es más para tener desaciertos que para tener aciertos. Y Rojas empieza a caer desde que llegó. Es decir, desde que llegó Rojas empieza a caer, así como cuando uno empieza a morirse desde cuando nace. Entonces el gobierno empezó a morirse desde que nació. Será un gobierno por naturaleza de un gobierno bonapartista, cesarista. Será un gobierno que tendrá todos los días desgaste, como todos los gobiernos. Si la pregunta es, ¿por qué cayó tan rápido si quería gobernar hasta el 62? Pues ya es otra cosa. Pero repito, su papel lo hizo bien. Creo que lo hizo bien. Creo que lo supo hacer en contravía de él mismo, porque él no sabía que lo estaba haciendo bien. Es decir, él hizo todo lo que necesitaba la clase dominante para reconciliarse. Y todo lo que necesitaba la clase dominante para reconciliarse no era que la clase dominante lo llevara a hacer eso, sino que él hacía eso pensando en que él iba a tener juego propio. Entonces, ¿qué es lo que él hace que la clase dominante se reconcilie? Movimiento de Acción Nacional, la masacre de los estudiantes, el lanzamiento de la Tercera Fuerza, el no haber tenido en cuenta a los liberales más allá de los que él quería que participaran en la Asamblea Nacional Constituyente, y sobre todo, no haber resuelto el problema de la censura a la prensa. Porque yo creo que el mote de dictador, porque no veo por qué lado por qué lado distinto a la persecución de la prensa uno ponga a llamar a Rojas dictador.
Es decir, pues, es la persecución a la prensa lo que lo hace dictador, lo que le granjea el mote de dictador, y fueron los grandes cacaos de la prensa los que empiezan a llamarlo dictador. ¿Y cuándo empieza a llamarse dictador? Pues cuando cierra el tiempo y cierra el espectador. Rojas, pues sí, era un general muy destacado, muy versado en las cosas de la comunicación. Era por lo de ingeniero civil, por lo de general tropero, etcétera. Pero, y se le había preparado para ejercer un cargo como ese de la presidencia, desde ese punto de vista, pero no desde el punto de vista político. Es decir, Rojas creía que podía gobernar este país solamente a través de una palabra de convencimiento de que ellos, los militares, eran muy necesarios. Y lo fueron, pero llegaba un momento en que tenían que salir. Rojas no sabía, por ejemplo, la fortaleza de la clase civil dominante en Colombia. No sabía de su preparación. Porque es que el problema de la caída de Rojas, intempestiva si se quiere, respecto del año 62 al que él quería llegar, es porque el adversario que él fabrica, el enemigo que él fabrica, pues es muy competente, tiene mucha competencia política. Es decir, prensa y política en Colombia son indisociables. Es decir, si te metes con la prensa, es muy complicado. Y él se metió con la prensa. Y repito, meterse con la prensa en Colombia es meterse con la política, con la alta política. De tal manera que yo creo que por ahí es el quiebre. Llamar, por ejemplo, a raíz de la explosión del 6 de agosto del 56 en Cali, culpar de eso al Frente Civil y llamar a Lleras Camargo, a Guillermo León Valencia, guerrilleros intelectuales, e implicarlos en semejante magnicidio, diría yo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí fue el quiebre, ¿no? Es decir, que él ha debido retirarse. Si hubiera sido un gobernante bonapartista, él ha debido retirarse antes del tercer aniversario de la dictadura. El problema es cuando ellos dicen, por decisión inmodificable de las Fuerzas Armadas, el presidente Rojas Pinilla lo será hasta el 7 de agosto de 1962. No, ya no había fuerza para eso. Ya los ricos estaban reconciliados, ya Lleras Camargo había ido a Barcelona, se había dado tremendo abrazo con Laureano Gómez. No, ya él había cumplido su papel. Finalmente, ¿cuál es la odisea que le toca asumir al general Rojas Pinilla después de su caída, y cuando empieza toda esa persecución política y el juicio que le toca afrontar con los perpetradores del Frente Nacional? ¿Cómo es esta etapa de Rojas después precisamente de su régimen? Sí, es el aprovechamiento de lo que él cosechó, ¿no? De lo que él cosechó en su gobierno, ¿no? Es el aprendizaje. Yo creo que la dictadura fue muy útil. Yo creo que fue muy útil, con todos los errores que tú dices. Por ejemplo, esa cosa con las nuevas guerrillas, ¿no?
manejo del orden público, todos los lunares, porque tuvo muchos lunares. Pero fue necesaria, el país necesitaba eso, y no creo que el país hubiese salido avante sin ese periodo. Y bueno, son apuestas, ¿no? Yo creo que todo el mundo aprende ahí. Son muy audaces los nuevos, los reencauchados, digamos, del poder. Porque ellos hacen la paz militarmente, digamos. Es decir, los buenos militares resultaron ser los civiles. Porque los civiles hacen la paz con quien hay que hacer la paz, que es con el enemigo. Entonces, que Lleras Camargo vaya a Benidorm y hable con el jefe más importante todavía del conservatismo y le haga la propuesta que consta ahí en ese texto de Benidorm, pues yo creo que eso es resultado de la dictadura, ¿no? Eso se da por la dictadura. La dictadura produce ese fenómeno. De tal manera que, pues finalmente, en la madrugada, ahí uno podía decir, amaneció de golpe, ¿no? Porque pues fue otro golpe. En la madrugada del 10 de mayo, pues, Rojas deja el poder. Y lo asumen 5 generales a quien él mismo les toma el juramento, él mismo los había designado. Empieza un periodo de los quíntuples, que nadie lo legitima como presidente. Esa también fue un golpe, ¿no? Del que poco se habla. Y empieza entonces la clase dominante a manejar eso, a manejarlo, ¿no? Llevar a los colombianos a un plebiscito el 1 de diciembre del año 57, el primer plebiscito de la historia de este país. Nunca había sucedido, en el que los colombianos, el 72%, pues dijo sí a ese engendro político que fue el Frente Nacional, que quería decir que durante un lapso al final de 16 años, pues iban a alternar en el poder un periodo los unos y un periodo los otros, ¿no? Los colombianos dijeron que sí, manifestaron que sí. Es decir, los mismos colombianos dijeron que sí a la imposibilidad de que en Colombia hubiera otro partido político. Es decir, se llevó al plano jurídico pues la división bipartidista de los colombianos. Se volvió ley prácticamente. Y pues como la paz se hizo con el enemigo, o sea, se hizo con Ospina, ¿cierto? Ospina, en el que se mata a Gaitán, se hace con Laureano, y ese es el enemigo. Entonces, como se hace la paz con el enemigo, hay que fabricar otro enemigo, porque sin enemigo la política no funciona. Y ese otro enemigo que hay que fabricar, pues es Rojas. Entonces sobre Rojas cae todo el peso de la construcción de ese enemigo y se convierte en el enemigo del Frente Nacional y lo fabrican muy bien. Y Rojas, pues sí, asume ese papel y también lo hace muy bien. También lo hace muy bien. Es decir, Rojas, que no era un intelectual, ¿no? Que digamos que bruto, no era el intelectual al estilo Lleras Camargo, Lleras Restrepo, por ejemplo, y sin embargo resultó hacer su papel en Colombia de un político, ¿no? Digamos, ejerció la función que le pusieron para gobernar el país y reconciliar a las clases dominantes, y después cumplió muy bien el papel de opositor y de enemigo del Frente Nacional. Y claro, ahí vienen muchos ingredientes. Entre esos ingredientes, pues, el peso de la cultura cristiana. Como tú lo dices, a Rojas lo llevan a un juicio en febrero del año 59, que termina
quitándole los derechos políticos y civiles. Y la gente en la calle, en las poblaciones, sobre todo liberales, le devuelve al general cédulas enchapadas en oro, ¿no? Para decirle a usted, el establecimiento le quitó la cédula, tome esta de oro. Para nosotros usted sigue siendo un ciudadano político. Y empieza una carrera ahí de opositor, pues inédita. No solamente para él, sino para Colombia, ¿no? Porque pues es un general que lo han catalogado de dictador, lo han derrocado, lo están persiguiendo, y el cristiano, pues él se solidariza con el perseguido, ¿no? Pues la persecución es parte del cristianismo, ¿no? La gente se solidariza con él. Hay una cantidad de inconsecuencias en el movimiento político colombiano adverso al Frente Nacional, que él también las aprovecha. Es decir, a cada desvanecimiento de movimientos políticos que emergen y terminan, pues ahí el que sale favorecido es el general Rojas. Entonces, el general Rojas, que había producido unos movimientos de síntesis en su dictadura, pues va a producir el movimiento de síntesis política más importante, yo creo, del siglo XX, que fue la Alianza Nacional Popular, que él dirigió de 1961, cuando nace ese movimiento, prácticamente hasta las elecciones del 19 de abril de 1970. Se había sido Rojas el que decían que había sido, el tirano que había sido, pues los colombianos lo reconocieron años después en unas elecciones que todavía uno no sabe si se las robaron, pero que en la cabeza, en la cultura, está, andando, está rondando con la idea de que al general en 1970 le robaron las elecciones. Bueno, ¿cómo es finalmente, o cómo resuelve finalmente el presidente o el expresidente Rojas, pues su situación política frente a este juicio? ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Quién lo ayuda? ¿Cuáles son sus argumentos? Él es llevado a un juicio por contrabando de ganado, por malos manejos, digamos, en esa dirección. Él no es llevado por lo que pudiera haber sido llevado, y que había razones para llevarlo, digo yo, pero no lo llevaron por lo que debían llevarlo, porque si lo hubieran llevado por lo que debían llevarlo, también tendrían que haber llevado a Laureano, a tantos otros, ¿no? Digamos que terminan llevándolo por un contrabando de ganado. Y cuando él estaba defendiéndose él mismo y acusando a quienes lo acusaban, cuando él les devuelve, cuando él asume su propia defensa y les devuelve la pelota, pues era muy posible que ese juicio lo ganara Rojas. El juicio intempestivamente termina, ¿no? Se cancela y sale el veredicto. Eso fue en febrero. Meses después de ese mismo 59, Laureano consigue llevar el juicio a las Cortes. Otro juicio que también se le hace a Rojas. Este es muy desconocido, yo lo tengo en mis trabajos. En Democracia Bendita Seas, el tercer tomo de la obra de Alzate, ahí cuento los pormenores de este juicio.
allí van a declarar todos, declara Alzate, declara Urdaneta, declara Ospina, de los grandes cacaos. Y ante la pregunta que le hacen, por ejemplo, a Alzate, delante de Laureano, que si él había participado en el golpe de Estado del 53 y que si estaba implicado. Y Alzate respondió: estoy implicado hasta los huesos. Y argumenta por qué, desde la teoría, digamos, social de la iglesia, desde la doctrina social de la iglesia. Alzate justifica el golpe de Estado. Un pueblo perseguido, un gobernante corrupto, tirano, el pueblo tiene derecho a derrocarlo. Santo Tomás. Es decir, desde los mismos teóricos de la doctrina social de la iglesia, los conservadores justificaron el golpe de Estado. Entonces, el golpe de Estado se dio y digamos que los promotores, los autores, ellos no se echaron de para atrás, ¿no? Y digamos que Laureano fue por lana y salió trasquilado. Finalmente, profe, ¿usted piensa que en la Colombia contemporánea, bueno, en la Colombia actual, puede existir una experiencia similar a la que aconteció con Rojas Pinilla? Y sobre todo me refiero a una experiencia donde se conjugue la importancia de la alianza entre la institucionalidad, entre los civiles y el ejército, como una cabeza de puente para la reconstrucción de Colombia en el posconflicto. No creo. No creo. Por eso ha salido el significante golpe blando, porque el golpe no deja de existir y la posibilidad del golpe no deja de existir, ella está ahí. Es decir, el golpe es una válvula de la política. Él cambia de formas. Yo no creo que en este momento, en ninguna parte casi, ¿no? ¿Dónde? Los militares, bueno, en África sí, claro. Pero acá entre nosotros ya la era militar pasó. Yo no creo incluso que los militares estén interesados en eso. Los militares están muy bien. Los militares no necesitan estar en el poder para gobernar y para desarrollarse y para tecnificarse. De hecho, del Frente Nacional para acá, lo que hemos visto es un crecimiento y la creación de una especie de gremio autóctono, propio, autónomo, no autóctono, autónomo, como son las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas ya no necesitan el poder es el que lo necesita. Pero no creo que estén interesados en medírsele a gobernar. Yo creo que han aprendido. Yo creo que los militares han aprendido mucho. Los militares como están muy bien. Gozan de una cantidad de privilegios que les hace pensar que como para qué. Por ejemplo, cuando Claudia López dice que ¿por qué los militares, por qué la policía, etcétera, no entra a la universidad? No, es que ellos no son tan pendejos para entrar a la universidad. Es decir, ¿usted sabe lo que significa entrar a la universidad? Entrar a la universidad se puede. Ahora, ¿cómo se sale de allí? ¿No? Se sale con muertos, con heridos. ¿Y cómo se repone el ejército de una entrada a la universidad? De lo que puede pasar entrando a la universidad. Es muy peligroso. Eso solamente un régimen de derecha puede, que quiere eso, que quiere la masacre, que quiere el orden, como sea. Solamente un gobierno de derecha puede inducir a que los militares entren a la universidad o entren al poder.
Es decir, ellos no tienen necesidad de eso. Ellos tienen su propia universidad militar. Tienen sus propios privilegios. Es decir, ya no es necesario que en América Latina los militares gobiernen directamente un país, porque yo creo que indirectamente son en realidad los que lo gobiernan, ¿no? Uno lo advierte, repito, en Bogotá. Imagínense la alcaldesa que entró y la alcaldesa que está saliendo. La alcaldesa que está saliendo, pues la que entró era una mujer demócrata, ¿cierto? Y la que está saliendo es una mujer pues saturada de fascismo, ¿no? De militarismo. Porque en países como Colombia, curiosamente, pueden haber civiles, que los hay, mucho más peligrosos que incluso los militares. Muy bien, profe. Agradecerle por haber compartido con nosotros nuevamente estas grandes reflexiones, de refrescar la memoria un poco a los colombianos de esta época, de este evento tan importante que ha marcado pues uno de los episodios más relevantes de la historia política de Colombia, y que precisamente este 13 de junio se rememoran 70 años del aniversario del golpe de Estado del general Gustavo Rojas Pinilla. Agradecerle pues obviamente por compartir con nosotros, por volver a estar en nuestra transmisión, y esperamos verlo nuevamente ofreciendo nuevas reflexiones sobre el panorama político colombiano y la historia política de Colombia. Muchas gracias, profesor César Augusto. Con mucho gusto, Carlos, aquí estoy a tus órdenes. Muy bien, este fue otro programa del Golpe para Vanguardia Colombia. Esperamos vernos en una nueva transmisión. Hasta pronto. Porque en estos 4 años han podido comparar el gobierno de paz y convivencia que nació el 13 de junio con los gobiernos de excluyente partidismo que antes de esa fecha memorable y durante 134 años tuvo la República. Porque los dirigentes del viejo desorden democrático tan solo le prometen al pueblo, en esta ocasión sí, para cumplirlo fielmente, que lo llevarán de nuevo a las elecciones sangrientas y antidemocráticas que todos conocemos, para que sacrifiquen, al igual que sus antepasados, sus vidas y la tranquilidad de sus hogares, a fin de que las oligarquías políticas reconquisten las palancas del poder y hagan regresar al país a los peores tiempos de su historia. Y final y principalmente, porque defender el nuevo orden republicano es inmortalizar los programas de paz, justicia y libertad, es venir de los hijos, es trabajar honradamente para que vuelva sin peligro la normalidad institucional, es garantizar la igualdad humana en deberes y derechos, es en síntesis defender y salvar a Colombia.